Este asunto del tiempo es bastante complejo y es un asunto tan ligado a la arquitectura. Hace unos días una amiga mía cumplió años y me dijo: realmente me repugna cumplir años, pero la única opción que hay para no seguir cumpliendo se me hace peor. Así que vamos siguiendo con el tiempo. Antier, cuando les conté aquellos acontecimientos o aquellas revelaciones que fueron como parteaguas en mi vida, y cuando les hablé de la ciudad como el lugar de lo maravilloso, de lo inesperado, olvidé mencionar un hecho que me marcó, que fue la primera vez que vi las torres de Ciudad Satélite. Yo tenía cosa de 15 años, vinimos a México y le pedí a alguien que me llevara a ver eso de lo que había leído. Y realmente esa turbación que se siente ante algo que uno jamás creyó que pudiera existir. ¿Qué son estas cosas maravillosas, gigantescas? ¿De qué sirve? El entender la grandeza de la inutilidad. Realmente nunca terminaré de agradecer el que esas obras existan. Y una vez dicho esto, creo que pasamos a los comentarios sobre lo que ustedes han preguntado. Si a alguno de ustedes todavía en el transcurso de esta plática se le ocurre alguna cosa que comentar, simplemente le escribe y me la deja por ahí. Voy a ir sacando al azar. Arturo Díaz Belmont. Hace unos 9 años publicaste la conversación con el arquitecto Ignacio Díaz Morales acerca de Luis Barragán. Me acabo de enterar de que hay alguna librería en la que todavía existen estos libritos que yo consideraba agotados desde hace muchísimo tiempo. Uno de los tópicos que no me quedan precisos es el motivo del distanciamiento entre Barragán y Goetz. Díaz Morales menciona en la conversación sostenida contigo como causante del pleito a los amigos de ambos y algunos periodistas que hacen cosas que les gustan mucho. A 40 y tantos años de distancia del asunto, quisiera que comentaras o ampliaras lo que sabes de aquella conversación, que no es suficientemente clara para el público joven o no especializado. Quizá en el momento de la conversación para ustedes lo comentado era suficiente, pero ¿qué pasó? Bueno, para mí, Díaz Morales era como un segundo o tercer padre, y Luis Barragán y Matías Goetz, los tres son mis padres. Cuando se estaban preparando los eventos de la Olimpiada Cultural, yo acababa de regresar de París después de una larga estancia allá. Empecé a enterarme de que Luis y Matías se habían peleado de una manera muy brutal. Yo me sentí extraordinariamente desconcertado.
hablé con ambos y el motivo aparente era eran las torres de Ciudad Satélite. Luis se quejaba de que Matías, que era un hombre con un talento increíble para la autopromoción y con contactos internacionales que en ese momento Luis no tenía, lo había ido marginando. Y lo demostraba con una serie de publicaciones promovidas por Matías, en las que recién inauguradas las torres de satélite firmaban como coautores en igualdad de circunstancias Luis Barragán y Matías Geritz. Luego empezó a ser Matías Geritz y Luis Barragán. Y luego Matías Geritz, escultor; Luis Barragán, arquitecto paisajista, que, como Luis decía, es una obra en la que no hay paisaje. Entonces, hablar de arquitecto de paisajes, como si dijera cirujano dentista, nada que ver. Y al final, en las últimas publicaciones, el crédito era Matías Geritz, escultor; Mario Pani, urbanista; Luis Barragán, arquitecto paisajista. Yo quería. Por otra parte, Matías decía que no era asunto de él, que era asunto de los publicistas, de las gentes que publicaban las obras en distintas revistas o libros, y que como lo conocían a él mejor que a Barragán, ellos son los que tomaban esta decisión, lo cual, en el hecho de estar metido el nombre de Mario Pani, que realmente fue única y exclusivamente cliente de la obra, muy meritorio. Todo cliente audaz es digno de ser aplaudido. Ese fue el papel de Mario Pani, el de un cliente que invitó a Luis Barragán a que hiciera algo, y Luis a su vez invitó a Matías a que se asociara con él. Bien, Luis decía que él había tenido la idea. Yo lo que quería era saber quién había tenido la luz primera, la idea de los rascacielos monolíticos. No si eran 5 o 4, no si eran cuadradas o triangulares, ni de cuáles colores las habían pintado, sino la idea del rascacielos monolítico. Y Luis me respondió que él había tenido, lo cual está demostrado, la idea de las torres de San Gimignano en la Toscana italiana desde muchos años atrás. Matías, a su vez, también decía que en su obra había antecedentes claros que presagiaban las torres de Ciudad Satélite. Pensando en alguien imparcial que me pudiera aclarar las cosas, fui a ver a Chucho Reyes Ferreira. Aunque no son abundantes, tampoco son tan escasos los ejemplos de autores que en una época de su vida trabajan juntos y cuya obra se vuelve prácticamente indistinguible, la del uno y la del otro, y en la que se pierden las barreras entre el uno y el otro. No es un caso excepcional. Recuerden ustedes en un momento dado, al inicio del cubismo, cómo la obra de Picasso y de Braque prácticamente son idénticas. O en otra época, la obra escultórica de Henry Moore y Barbara Hepworth es otro caso muy similar. Lo bonito de lo que pasó
con el equipo Barragán, Gates, Reyes Ferreira es que de verdad eran tres amigos íntimos que iban soltando ideas y nadie las firmaba. Y cuando algo nace así, me parece absolutamente inválido que después alguien quiera decir: los otros no fueron, fui yo. También es frecuente, incluso en el Centro del Espacio Escultórico, uno de los coautores hubo un momento en el que dijo: los demás son prestanombres y la obra es mía. Y en la música popular mexicana, por ejemplo, sucede muchísimas veces. La canción María Elena, tan famosa y tan cursi, que siempre la conocimos como firmada por Barcelata, de repente Agustín Ramírez dijo: no es cierto, soy yo. Y la canción Mazatlán, que siempre le hemos conocido como de Gabriel Ruiz, de repente Elías Nandino dijo: no es cierto, la letra la escribí yo. Eso no me parece moralmente válido. Si al inicio se firmó de una manera, las cosas tienen que seguir siendo como se resolvieron en ese momento. Fui con Chucho Reyes y le dije: ¿quién tuvo la idea de las torres de satélite? Y me dijo: yo. Me dijo: mira, a Luisito, porque así le decía, a Luisito le encargó Mario Bani que proyectara algo. Y Luis al principio quería hacer una fuente, pero no estaba seguro, invitó a Matías y no tenían ni idea de qué hacer. Y todas las noches venían a mi casa y platicábamos y le dábamos vuelta y nos pasábamos aquí las horas. Y un día después de que se fueron, me puse a leer la revista Life en español. Era una revista muy grande, básicamente fotográfica, muy famosa en su época. Y encontré una fotografía de Nueva York en el crepúsculo, en la que únicamente se veían siluetas de rascacielos. Y entonces cogí wash y pincel, me puse a tapar lo que no me gustaba, y al día siguiente, cuando llegaron, les dije: ¿por qué no hacen esto? Me siento muy tentado a creer que es una versión real. Chucho Reyes estaba más allá del bien y del mal. Tenía algo así como 94 años. A los 91 años, Chucho Reyes hizo su primer viaje a Europa. Y a los 93, su primera exposición en Barcelona. Su primera exposición fuera de México. Era realmente un fenómeno y era como el rey Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Era un hombre de una infalibilidad para mirar. Me siento tentado a creer que así fue. El pleito entre Luis y Matías fue excesivo, en mi opinión. Llegó al extremo de que Matías le cambió el nombre a su hijo para ponerle Daniel. Se llamaba Luis y Luis era su padrino. A ese nivel se movieron las cosas. Julieta Salgado pregunta: en torno a la vivienda de interés social y popular, ¿qué conceptos tiene de las mismas, sobre todo de los elaborados por la iniciativa privada? Bueno, voy a tratar de contestar lo más rápidamente que pueda para por lo menos un buen porcentaje comentar. Yo dije aquí ya varias cosas. Dije que en la vivienda popular se pone a prueba la capacidad de dar lo óptimo con lo mínimo. Hablé del lujo del espacio y del lujo de la luz. Hablando del lujo de la luz, no quiero dejar de mencionar que hoy es el último jueves que tenemos esta maravilla que es el horario de verano, que no puedo entender la
la rebelión contra él. Y dije también que pienso que el problema de la habitación popular es de una envergadura que no puede resolverse pegando ladrillo sobre ladrillo y que debe pasar a ser objeto de otro tipo de producción industrializada, por lo menos parcialmente. Yo creo que esto es lo que puedo decir. También hablé de la tragedia nacional que significó el que el Infonavit dejara de ser una entidad de investigación, de planeación, de proyecto, de reflexión, y se convirtiera en una simple financiadora. Y yo creo que no puedo añadir más a esto. ¿Qué te parece si tú vas sacando las preguntas al azar? Julieta Salgado, ¿podríamos contar en el posgrado con un pequeño documento escrito por usted relativo a la disciplina del urbanismo? ¿Y cómo poder construir algunas teorías en torno a las ciudades? Hace mucha falta. Yo creo, también ya lo comenté aquí, que la ciudad está empezando a ser objeto de reflexión colectiva. Que cada vez hay un mayor interés en el urbanismo y en la arquitectura por parte de la ciudadanía raza. Documentos sobre la ciudad existen muchísimos. Yo creo que lo que necesitamos es menos teoría y más voluntad de soñar. Yo creo que la ciudad ha sido demasiado vista con ojos técnicos y demasiado poco vista con ojos sensibles. Creo que el saber cómo se dan servicios, cómo se pavimentan las calles, es un conocimiento universal, pero que la aplicación en una circunstancia determinada, haciendo un análisis de las metidas de pata del pasado, aquí y allá, la creencia de que la ciudad es fundamental para la felicidad de sus habitantes y que, vuelvo a repetir algo que he dicho muchas veces, y que no solo de pan vive el hombre, y que necesitamos que la ciudad nos colme en todas nuestras dimensiones, a mí me alarma mucho. Debo decirles, yo voté por López Obrador, pero me alarman mucho sus declaraciones. Me parecen de un populismo rudimentario, según el cual todo lo que no es elemental es burgués y superfluo. Todos los proyectos urbanos que heredó, que no se realizaron en la administración actual, que tampoco tuvo la voluntad política para hacerlos, ha declarado públicamente que se cancelarán. Ya dije mi tristeza ante la cancelación del proyecto del Zócalo, de la Casa de las Ajaracas, mi protesta por el hecho de que no haya una posición del gobierno de esta ciudad en torno al proyecto del lago de Texcoco, de recuperación de la cuenca lacustre. No hay realmente planes ni para el día de mañana, ni menos para dentro de 5, 10 o 20 años. La ciudad va al azar, la ciudad va a la deriva. Y para esto, como también ya dije, se necesita una triple participación de las autoridades como administradoras de la ciudad y como representantes temporales de una sociedad, de la ciudadanía organizada, generosa, informada, y de los especialistas como orientadores de los dos primeros. Y ya dije que no digo técnicos, porque entre los especialistas debería haber hasta poetas. ¿De qué manera conformaría un organismo dentro del gobierno
de forma que pudiera cumplir con la finalidad que tenía la Comisión de Arte Urbano del Distrito Federal, o qué atribuciones le otorgaría. Miren, yo creo que los especialistas son un arma de doble filo. Son simultáneamente una maravilla en los que hay que creer y unas personas que inevitablemente tienen una visión parcializada, no siempre sectaria, pero sí parcial. La ciudad es algo demasiado complejo y el arte urbano también lo es y debe tener un enfoque multidisciplinario. A mí una cosa que me gustaba de la comisión era que en ella estaban representadas la arquitectura, el urbanismo, la restauración, la escultura, la historia del arte, la historia de la ciudad, y que estaba conformada por gentes que no teníamos una filiación estética determinada, por lo tanto no teníamos bando predeterminado, y por gente comprometida con la ciudad, sobre todo de buena fe. Me gustaba la composición de la Comisión de Arte en Espacios Públicos. Como ya dije, creo que ahora la única manera de sacar adelante algo así sería que cada delegación tuviera una comisión similar. Desgraciadamente, los políticos al día siguiente de las elecciones saben más de astronomía que los astrónomos, más de lo que ustedes quieran. Son omnipotentes, omnisapientes, infalibles, desde luego. Esta es una de las cosas que la democracia tendrá que ir atemperando. En el momento en el que los funcionarios se vean obligados a escuchar, reconociendo que otros saben más que ellos, las cosas empezarían a cambiar. La participación de todos nosotros como ciudadanos es importantísima también en estas cosas. Usted se refirió al color en la escultura urbana como elemento constitutivo de la forma. El color permite que ésta sea percibida con una claridad de intención que se recorte o destaque en el fondo del perfil urbano. Esto significa que el color es un elemento establecido por el artista, producto de un análisis cuidadoso y meditado del sitio y de las múltiples perspectivas que ofrece. Pero sucede que la escultura urbana es uno de los elementos artístico-plásticos que configuran nuestra imagen de la ciudad como peatones, automovilistas, habitantes y paseantes casuales. No percibimos la cotidiana degradación del color producto de la acción de los elementos naturales y además el grafiteo. Hasta que llegue el momento en que nos parece que la obra está avejentada. Si la autoridad municipal, estatal o federal, según sea el caso, se compadece de esta o se incluye en un programa de mejoramiento de la imagen urbana y se ocupa de su eventual mantenimiento, por lo general aplica colores que no corresponden al original o se le aplican los colores de la institución o partido político en el poder o simplemente los que encuentran disponibles sus bodegas. Voy a abreviar. Al final las preguntas son: ¿está usted de acuerdo en que se pinten con otros colores? ¿O alguna vez le han consultado como autor o especialista para saber su opinión o conocer cuáles eran los colores originales de tal o cual obra? ¿Es usted de la opinión de que se dejen envejecer por la acción del tiempo, el azar o la desmemoria visual o histórica de los habitantes? Efectivamente, hablé de la integridad como una de las notas del valor estético. Es decir, las obras nacen completas, con una forma, una dimensión, una ubicación, un color y todas sus demás características.
Cambiar el color de una escultura urbana es tan arbitrario como cambiar el color de un mural o la música de una partitura. Pero las cosas no son tan fáciles. Y efectivamente, cuando se cambia el color suelen obtenerse resultados catastróficos. En La Ruta de la Amistad, por ejemplo, cuando la obra de John J. Beljon, holandés, se cambió de color, las obras pasaron de ser monumentos pequeños a ser una especie de bibelots ridículos, invisibles, absolutamente inadecuados para el sitio. En una ocasión, estando yo en el extranjero, una obra mía en Guadalajara, que era blanca y gris, casi negra, la pintaron de colores como de vestido de edecán. Ya se acuerdan, estos moraditos, rositas. Y era increíble. La dimensión virtual de la obra se redujo, desapareció prácticamente dentro de un paisaje particularmente abigarrado y caótico y agresivo de torres de alta tensión y de cables. Las torres de Ciudad Satélite las fue pintando una empresa productora de pinturas por décadas, del color que se le iba antojando. Bueno, las torres de Ciudad Satélite han sido objeto de todas las agresiones imaginables. Puentes peatonales que cortan la perspectiva, alteraciones al trazo de la avenida, una especie de telón de fondo de anuncios espectaculares sin ningún respeto por esta obra maestra. Y hace cosa de 8 años, Juan Urquiaga, que encabezaba Arquitectura de Lima, invitó a Ricardo Legorreta, a Andrés Casillas, a Salas Portugal y a mí, no recuerdo si había alguien más, a que discutiéramos de qué color debían pintarse las torres. Yo sostuve siempre, y me salí con la mía, que debían pintarse con los colores originales que dieron Barragán, Geritz y Reyes Ferreira juntos. Mientras que Andrés Casillas insistía en que se pintara de los colores que años después, debe haber sido hacia 1969 o 70, es decir, unos 10 o 12 años después, dio solo Luis Barragán, cuando las torres se pintaron en distintos tonos de naranja. A mí me parecía que era una apropiación indebida por parte de Luis de la creación colectiva. Luis recibió una encomienda junto con Sordo Badaleno para urbanizar Lomas Verdes, e hizo Luis Barragán una de las absolutas obras maestras del urbanismo utópico del siglo XX. El proyecto de Lomas Verdes es realmente digno de estar en todos los libros de historia de la arquitectura. Había un eje central, fíjense ustedes qué idea maravillosa, había un eje central ascendente que trepaba a una colina. Este eje, que era como una enorme calle peatonal, estaba delimitado por edificios que se iban quebrando al llegar al suelo, creando una serie de escalinatas, rampas y terrazas ascendientes. Y la azotea de todos estos edificios era de la misma, estaba al mismo nivel, es decir, que era el nivel de la cumbre de la colina. Estaba la colina, el nivel de la cumbre, y las azoteas formando como una gigantesca explanada a ambos lados de la plataforma descendente. Es decir,
los edificios iban creciendo en número de pisos conforme el terreno bajaba. Y a lo alto, rematando esta calzada majestuosa, estaba la iglesia, que era un cubo perfecto forrado de oro de hoja. Todos los edificios estaban pintados de naranja. Y arriba, rematando esto, el gigantesco cubo perfecto dorado. Con esa ocasión, Luis pintó las torres de satélite de los colores que iban a estar pintados los edificios de Lomas Verdes. Y acabó Lomas Verdes convirtiéndose en un fraccionamiento más, un interés. Y lo único que Luis llegó a hacer allí fue una capilla abierta, preciosa, muy influida por Mies van der Rohe, maravillosa, que desgraciadamente deformaron. Este fraccionamiento era una inversión del Vaticano en México. Es una tristeza que no se haya hecho. Cambiar los colores de una obra de arte urbano es un insulto. Y mantener las obras de arte urbano en el estado en que está, por ejemplo, la Gran Espiga que hice yo en la esquina de Tlalpan y Tasqueña en 73, es un insulto no a mí, sino a la ciudadanía. Es un insulto a gentes para las cuales este elemento es importante en su paisaje urbano cotidiano. Realmente, la cultura del mantenimiento, que es uno de los grandes obstáculos para hacer en este país esta creación maravillosa a la cual yo quisiera dedicar lo que me quede de vida, que son los jardines, que son puro mantenimiento, que son una obra de todos los días del año, realmente es una tragedia. La falta de cultura del mantenimiento es una de las cosas que debemos combatir a toda costa. Arquitectura y paisaje, naturaleza, una simbiosis, síntesis lejano. ¿Cómo podríamos aproximarnos mejor? ¿Cómo incorporar la naturaleza dentro de la ciudad? Desde luego, no hay cultura que merezca ese nombre si la concebimos como opuesta a naturaleza. Debemos crear una cultura que nos enseñe a convivir con el planeta, que nos enseñe a respetarlo y aprovechar sus maravillas. El incorporar la naturaleza a la ciudad creo que es un asunto de importancia fundamental. Pero no solamente a través de elementos naturales, sino a través de naturalizar la arquitectura. Hacerla menos artificial y menos artificiosa. De eso voy a hablar al final, un poquito. Desde luego, ya mencioné los parques, los jardines y estos bosques de galería artificiales que son las banquetas. Es increíble que así como la ciudad se sigue viendo como un asunto técnico, la forestación urbana también. No hay realmente proyectos de forestación urbana en donde se tome en cuenta las orientaciones, la amplitud de las banquetas, las instalaciones aéreas o subterráneas, las épocas de floración de los árboles, sus dimensiones, las perspectivas, los patrones del árbol. Por ejemplo, ¿por qué siempre hemos de plantar los árboles a la orilla de la banqueta? Cuando las banquetas son de suficiente amplitud, ¿por qué no convertirlas en un paseo entre árboles? ¿Y por qué solo plantar árboles? ¿Por qué no plantar también, además, los estratos que hay en la naturaleza? Los cubresuelos, los arbustos, las trepadoras, las epífitas. ¿Por qué no convertir esto en lo que les contaba de las banquetas de Singapur? Con los árboles cubiertos de orquídeas, con las enredaderas trepando y las manadas de monos brincando de árbol en árbol en el centro de la ciudad.
Tenemos que incorporar la fauna también, que por cierto sobrevive milagrosamente en las ciudades mucho más de lo que se cree. Hay estudios recientes, por ejemplo, acerca de las zorras urbanas en Inglaterra, o acerca de los mapaches, no los del PRI, sino los mapaches dignos y nobles en Las Vegas, Nevada, por ejemplo. Yo he visto en Guadalajara, en pleno centro de la ciudad, tlacuaches, y en muchos lugares hay ardillas, y en el bosque de Chapultepec, en el lago de Chapultepec, hay garzas nocturnas y hay muchas especies migratorias que llegan. Entonces, pues esto es justamente la tarea que nos corresponde a todos. En relación a los espacios públicos, ¿cuál sería su opinión sobre los siguientes conceptos? Espacios que cumplen varias funciones a través del día. Son espacios públicos los paradores multifuncionales de transporte público, como el paradero Cuatro Caminos del metro. ¿Y cuál sería su opinión sobre este tipo de equipamientos y de espacios? ¿Son espacios públicos las redes subterráneas del metro? ¿Y cómo debe ser la articulación hacia el exterior? No solo son espacios públicos, sino que son de los espacios más importantes públicos. Digámoslo así, a mayor número de personas que reciben el influjo positivo o negativo de la buena o mala arquitectura, más importantes son estos espacios. A mí no es que me gusten, pero me parecen admirables las estaciones del metro de Moscú y de Leningrado o San Petersburgo. Esta idea de que los palacios no deben ser para los privilegiados, sino para las multitudes, me parece de una nobleza, de una grandeza como idea. Realmente, en nuestras ciudades, quizás no haya ningún sitio más utilizado que las estaciones del metro, o los paraderos como los que mencionan de Cuatro Caminos, o Indios Verdes, o estos lugares multitudinarios, degradantes, opresivos, en los que el respeto por la gente nunca ha existido y que se hace para salir del paso de la manera más fácil. Yo creo que son espacios públicos centrales y que deberían estos espacios, más que ningún otro, ser encomendados a los talentos más claros en cada sociedad. Tú nos has hablado en tu cátedra sobre la ciudad y algunos de sus problemas. ¿Cuáles crees que son los principales retos que habría que enfrentar en el futuro? Por ejemplo, las ciudades mexicanas, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras. Yo creo que el primer reto es el de ver, como ya dije también aquí, a las ciudades como centros de regiones y a las regiones como componentes del país. El empezar a descentralizar de verdad el bienestar en el país, a que la gente pueda vivir hasta en un rancho con dignidad. Mientras esto no se logre, mientras la gente siga yendo a las grandes ciudades, no en uso de su libertad, sino como un recurso de supervivencia, creo que no hay nada que se pueda hacer. Realmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, el que casi toda la ciudad tenga agua y drenaje, el que casi toda la ciudad tenga electricidad y teléfono y pavimentos, es una proeza que no se ha hecho en ningún otro lugar del mundo. La velocidad con la que esta ciudad creció no tiene igual. Y a otra escala,
con las ciudades de Guadalajara y Monterrey sucede lo mismo. Yo creo, miren ustedes, la Constitución dice que la tierra pertenece de origen a la nación, la cual la cede a los particulares, y que el territorio del país debe tener el uso que le dicte el interés público. Eso dice nuestra Constitución. Pero nadie sabe cuál es ese interés público. No existe una planeación del país, de sus regiones, de sus ciudades. Ya comenté que no se puede concebir ni en los sueños más pesadillescos un sitio peor para construir una ciudad como el Valle de México. Y aquí está la acumulación de gente y de problemas más grande del mundo. Si no empezamos a crear estrategias que lleven a la gente a los lugares en donde ya se tenga infraestructura o donde sea posible proporcionarla con facilidad, y que las políticas económicas vayan convergiendo hacia crear polos de desarrollo racionales y satisfactorios, creo que el país y sus ciudades van a seguir en este desorden. Realmente la máxima cristiana primitiva que decía que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda parece ser el lema de los políticos. Todos son acciones sin sentido. Se está, por ejemplo, en este momento creando plantas generadoras de electricidad que funcionan con gas. Y al mismo tiempo se está quemando el gas que producen nuestros pozos petroleros e importando el gas. Los pozos, el gas y el petróleo salen juntos de los pozos petroleros. Aquí prácticamente solo se utiliza el petróleo y el gas se quema. Este tipo de irracionalidades, de estar planeando una estrategia de producción eléctrica contraria a la estrategia de desarrollo petrolero, no pueden seguir existiendo. La irracionalidad tiene que tener un límite. ¿Cómo enseñar arquitectura a quienes ingresan a una escuela o facultad como esta? ¿Existe diferencia entre arte y artesanía? Un profundo agradecimiento. Muchísimas gracias. Qué amable. Miren ustedes, no sé responder. No sé cómo se enseña la arquitectura. Puedo decirles algunas cosas. Primero, la necesidad del estímulo, la necesidad de tener maestros inspiradores. Segundo, la convicción de que todos somos autodidactas a fin de cuentas, de que la escuela es solo un inicio y de que todos aprendemos por nosotros mismos. Recibimos ciertas guías, recibimos ciertas brújulas que nos orientan, pero las brújulas hay que acordarnos que siempre apuntan para el norte, pero igual nos sirven para ir al sur o para el oriente o para el poniente. El que recibamos una brújula no necesariamente significa que vayamos a caminar en la dirección que señala. Esa es tarea de cada quien. Esa es tarea de cada uno de nosotros. El ir indagando a lo largo de la vida qué es lo que queremos obtener de ella y cuál es este camino que, como les decía en el pensamiento de Séneca, encontraré un camino o construiré otro. Hay gentes que nos hacen encontrar caminos. Nosotros sabremos si caminamos por ellos o construimos otros. Y tercero, los pintores
aprenden a pintar mirando pinturas y los escritores aprenden a escribir leyendo libros. Los arquitectos aprendemos a ser arquitectos mirando críticamente, analíticamente, inteligentemente la arquitectura. Hay que mirar de esta manera la arquitectura, la del pasado y la del presente, la de un lugar y la de todo el mundo. Y la idea de que aprender es algo que se hace en todo momento. Se aprende leyendo el periódico, conversando con los amigos, manejando el coche, viendo una película. Aprender no es sentarse muy derechamente en un sillón a leer un libro sesudo y profundo. No es eso. Aprender es estar abiertos a oír, a recibir selectivamente toda la cantidad de maravillas que el mundo nos da en cada momento. Esto es algo que me parece fundamental. Creo que estas son algunas de las cosas que posibilitan aprender la arquitectura. En el transcurso de tus pláticas me he preguntado varias veces ¿por qué Jalisco ha generado tan buenos arquitectos y también hombres de letras? Creo tiene que ver con el color de su cielo y con la llamada cultura de entidades. Lo felicito. Gracias. Miren, ya probablemente la persona que hizo esta pregunta no vino antier o redactó la pregunta antes de antier. Creo que no debo contestarla porque ya lo comenté extensamente. En cuanto a la pregunta anterior de si había diferencias entre arte y artesanía, yo diría que hay enormes diferencias. La palabra arte se usa con varias acepciones y las principales son arte como artesanía, arte como artificio y arte como bellas artes. El artificio se distingue muy claramente, se distingue por sí solo. El que un boxeador dé un gancho al hígado bien puesto es un artificio, es el arte del boxeo, así se le llama. El juicio que cada quien haga de eso pues ya es individual. Pero cualquier gente que hace bien algo es el artificio que en ocasiones recibe correctamente, según el diccionario de la lengua española, el nombre de arte. La gran diferencia, en mi opinión, entre la artesanía y las artes es la voluntad de estilo. En las artes existe una voluntad de estilo, existe una voluntad de individualización de la creación. Hay el autorretrato del que tanto he hablado. En las artesanías no. Allí hay estilos, maneras, formas forjadas colectivamente a lo largo del tiempo. No hay individualidades, no hay autorretratos. Lo que sucede es que en ocasiones un artesano tiene un talento tan destacado que empieza, sin darse cuenta, a crear un estilo propio. Y en ese momento aparece el arte. Ya comenté aquí que una de las cosas más emocionantes que nos ha dado la cultura mexicana en mucho tiempo es el descubrimiento del nombre de los autores de algunas obras maestras de la cultura maya.
Ahora sabemos cómo se llamaron los dos pintores que hicieron los murales de Bonampak. Y sabemos el nombre de los dos escultores que labraron la tumba de Pacal en Palenque. Y sabemos quiénes, con nombre y en qué fecha, hicieron las estelas mejores de Piedras Negras o de Yaxchilán. Esto hasta hace poco se veía como productos colectivos de una cultura, pero es evidente que dentro de ellos había gente destacada a la cual se recurría y se le han ido siguiendo los pasos, por ejemplo, al mismo escultor en una ciudad y unos años después en otra y luego en otra. Quiere decir que así como los pintores del Renacimiento eran requeridos por un señor y luego por otro o por el Papa e iban haciendo su obra de ciudad en ciudad, también con los grandes genios del arte maya sucedía otro tanto. Evidentemente, ya lo comenté, esta idea que nos han contado de que la idea del artista individualizado nació con el Renacimiento es absolutamente falsa, y los descubrimientos de los mayas lo demuestran. La idea de arte existe siempre. Cuando el niñito aquel entró de la mano de su papá para guarecerse de la lluvia a las cuevas de Altamira y alumbrados por ahí con un mechón, el niñito volteó al techo y le dijo al papá: mira papá, bueyes. Estaba descubriendo una obra maestra de todos los tiempos, creada por los hombres del Neolítico, en la cual me apoyé en mi argumento que ustedes recordarán de que el arte cambia pero no progresa, al igual que la naturaleza. Es evidente que quien pintó las cuevas de Altamira y que utilizó los relieves de las rocas del techo para darle volumen al cuerpo de los bisontes no era un pintor como los otros que pintaron la enorme cantidad de pinturas rupestres que hay en esa zona de España y el sur de Francia. Dentro de la gran obra colectiva hay genios individuales. En el caso de los mayas sabemos sus nombres porque tenían una escritura desarrollada. Nunca sabremos los nombres de los que esculpieron las mejores cabezas olmecas, que para mí son obras cumbres de la escultura universal. Pero entre ellas hay buenas y hay malas. Es decir, había mejores labradores de piedra y peores. Unos eran artesanos en el momento en que la individualización y la calidad subieron a la cumbre, se convirtieron en artistas. ¿Cómo poder acercarse a la cultura y necesidades de estos nuevos pobladores del México contemporáneo? Dios mío, no lo sé. La cultura y las necesidades. Miren ustedes, una cosa que tenemos que tener clara es que esta cultura de México no es algo cualquiera. Nos sentimos muy felices porque algunos atletas ganaron unas poquitas medallas en las Olimpiadas de Seúl. Un papel francamente mediocre que sin embargo nos enorgulleció muchísimo. Y se nos olvida que en el terreno de la cultura este país ha ganado medallas de oro toda su historia y toda su prehistoria. México ha sido, en ecología se han detectado centros de biodiversidad del mundo, centros en donde por múltiples razones la diversificación de especies ha irradiado y ha enriquecido las tierras contiguas y luego más y más las que se van alejando. En México, por ejemplo, es un centro de biodiversidad de los reptiles, de los cactus y de los pinos.
sido también un centro de diversidad cultural del mundo. Ha sido uno de los abanderados de un mundo multipolar en el desarrollo cultural, por encima de los imperios, de las potencias coloniales, de las dominaciones. Hablé, por ejemplo, de Rubén Darío. Rubén Darío, la vez pasada, mencioné una hermosísima frase de Rubén Darío. Rubén Darío, nicaragüense, latinoamericano, creo mucho en una identidad cultural latinoamericana. Rubén Darío, por primera vez en la historia, cambió los platos de la balanza. Por primera vez la literatura en lengua española dejó de estar centrada en España y pasó a estar centrada en América. Por primera vez los españoles empezaron a imitar a los americanos. Un amigo mío, arquitecto que vivió muchos años en España, hizo un estudio interesantísimo acerca de la influencia de la arquitectura de la Nueva España en España. Las obras de arquitectura que se construyeron en España durante la colonia, tomando como modelos conceptos desarrollados en México. La cultura siempre es un viaje de ida y vuelta. Y realmente lo que México ha aportado a la diversidad cultural del mundo, especialmente en el terreno de las artes, es invaluable. Yo creo que deberíamos empezar por allí para entrar en contacto con nuestra cultura, por conocerla, por valorarla, por incorporarnos a ella, apropiándonos de ella y por enorgullecernos de tenerla. Creo que sería un buen comienzo. ¿Por qué las cosas bellas me gustan? Esta es una pregunta que los filósofos se han hecho siempre y ya la respondí aquí en la medida de mi alcance. Pregunté, ¿las cosas me gustan porque son bellas o son bellas porque me gustan? Y respondí, la naturaleza me gusta porque es bella, el arte es bello porque me gusta, y las mujeres por las dos cosas. ¿Cómo crees que debería influir el trabajo de personajes como Gay, Calatrava, Foster, etcétera, en los estudiantes de esta facultad? Miren, de la misma manera como pueden influir en los estudiantes de esta facultad las pirámides de Egipto o el Colegio de San Ildefonso, mostrándonos lo que hace la fidelidad a sí mismo, la incorporación de la cultura universal con una visión propia, el autorretrato a fin de cuentas. Yo creo que no tienen más valor que este. Este es el máximo valor que puede tener cualquier influencia que nos llegue. Y recordar también las dos frases que mencioné antier, ambas bellísimas. La de Luis Barragán, de yo estoy influenciado por todo lo que veo, y la de Rubén Darío, precisamente, que preguntaba, ¿a quién debía yo, hablando de su pasado, a quién debía yo imitar para ser original? Y respondía, pues a todos. Yo creo que son dos buenas frases que nos pueden dar muchas luces acerca de
el estar abierto a todo, el dejarse influir por todo y luego ir viendo qué es lo que se acomoda con mi espíritu e irlo haciendo parte de mí. Y no hacer transcripciones crudas, sino hacer productos de una asimilación verdadera desde la óptica personal y intransferible. ¿Cómo entiende la modernidad? ¿A qué se debió la necesidad, casi urgencia, de ser modernos en las décadas 30, 40 y 50? Así lo manifestaron Villagrán y O'Gorman, entre otros. También ya dije aquí que la modernidad es un señuelo que es muy difícil no tragarse. Es un señuelo muy atractivo, muy luminoso, muy prometedor, muy esperanzador. Y ejemplifiqué aquí diciendo que en nombre de la modernidad, José María Luis Mora propugnaba por la desaparición de los indígenas mexicanos. Y que en nombre de la modernidad, Carlos Marx y Federico Engels apoyaron a Estados Unidos en su invasión a México. Y que en nombre de la modernidad, Le Corbusier propuso destruir el centro de París y el centro de Barcelona. En nombre de la modernidad se cometen una cantidad de barbaridades absolutas. Yo ya dije también que el tiempo de la cultura no es un tiempo lineal, no es el tiempo que va de la antigüedad a la modernidad y sigue de frente. Es un tiempo en espiral que, visto de cierta manera, vuelve sobre sí mismo y visto de lateral, va hacia adelante. Es decir, el tiempo de la cultura es siempre el mismo y es siempre diferente. La cultura es una eterna reelaboración. Nada nace de la nada. Nada da pasos que signifiquen por sí mismos algo irreversible. Todo se revierte, todo está siempre en cuestión, todo regresa y todo cambia, tal como en la naturaleza. De tal manera que la modernidad no es sino el momento actual de la tradición. Cada paso de la larga tradición ha sido la modernidad de su momento. Y la manera, repito palabras que ya dije aquí, la única manera válida de incorporarnos a la tradición es dando el paso de hoy y el paso del mañana. Es decir, la modernidad de ninguna manera es una fractura con la tradición. Incorpora las herencias, incorpora las influencias de fuera, incorpora las aportaciones personales y con eso se crea la modernidad, la novedad que llamamos modernidad. Esto seguirá siendo eternamente. Dentro de 100 años estarán recibiendo la herencia nuestra, estarán incorporando herencias de otras partes del mundo y los creadores estarán diciendo las cosas a su manera. Y esto dará como consecuencia la sucesión infinita de modernidades que es la tradición. Pues yo creo que ya tenemos que terminar. Son las 7:30. Quisiera que hablara usted acerca de su obra escultórica. La escuela de arquitectura en la que yo me eduqué, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, esta creación asombrosa de Ignacio Díaz Morales de la que les platiqué hace 2 días, era un hervidero de inquietudes. Allí se escribía poesía, se escribía teatro, se hacía música, se hacía fotografía,
escultura, pintura. De hecho, hubo un momento en el que lo mejor en casi todas las artes se hacía en la ciudad de Guadalajara, se hacía en la Escuela de Arquitectura. Era normal que, además, teniendo un maestro que influyó tanto en mí como Olivier Secan y un padre que influyó tanto en mí como Matías Goeritz, a mí me haya interesado desde el principio la escultura. Mi tesis profesional fue un monumento. Ignacio Díaz Morales, que tenía una formación escolástica rigurosa, hacía una diferenciación estricta, sin matices, entre arquitectura y escultura. Y una diferenciación entre la escultura monumental y el monumento arquitectónico. Según él, eran dos cosas absolutamente diferentes, cosa que yo nunca creí. Y en mi tesis profesional intenté demostrar esta incredulidad, intenté decir que la cultura es el terreno de la transgresión, de todas las transgresiones, incluida la transgresión de etiquetas que separan las distintas artes. Intenté hacer una reflexión sobre el espectador en movimiento, sobre el espectador motorizado en movimiento, sobre la escala, sobre la relación con el paisaje, sobre la elocuencia del espacio sin necesidad de recurrir a otro tipo de alocuciones para enviar un mensaje. Y siempre hice escultura monumental urbana, que para mí es una forma de arquitectura y una forma de urbanismo y de paisaje. También siempre hice escultura en pequeño formato, pero muy secundariamente, hasta que de repente, hace cosa de 10 años, Sebastián me propuso hacer obra en su taller a cambio de obra misma. Es decir, él me hacía esculturas y de cada 10 que me hacía, yo le pagaba con 4 de mis piezas y me quedaba con 6. Uno de los grandísimos problemas para producir escultura es lo caro que cuesta. Es algo muy costoso y para alguien que no cultiva un mercado como yo, es prácticamente imposible. Con este ofrecimiento de Sebastián empecé a trabajar más en escultura de mediano formato y empezó a convertirse, no es cierto que fue hace 10 años, fue hace bastante más, reforzado por otro ofrecimiento similar hace justos 10 años. Pero entonces mi escultura empezó a tener cierta autonomía y, como no podía ser de otro modo, yo encuentro paralelismos exactos entre mi arquitectura y mi escultura. Son dos facetas del mismo autorretrato. Cuando estaba haciendo el Museo del Pueblo Maya en Cipilchantún, Yucatán, en una ocasión, cuando la obra estaba en marcha, me acompañó una de mis hijas y estábamos en la azotea mirando un corredor que acababan de descimbrar y mi hija me dijo: es igualito a uno de los fragmentos de las esculturas que se están haciendo. Yo no había caído en cuenta y tenía toda la razón. Hay así como les digo que los asuntos culturales siempre son de ida y vuelta, hay siempre una retroalimentación entre las distintas facetas del quehacer de un autor que es muy difícil determinar. Lo único que les digo es que mi obra ha transitado junta, la arquitectura y la escultura, de un geometrismo bastante riguroso a un organicismo, si se le puede
puede llamar así, que refleja mucho más, o que refleja perfectamente, creo yo, lo que soy en este momento. Esta incorporación de la felicidad de la que les hablaba, esta incorporación de las lecciones de la naturaleza, así como les decía que de alguna manera que no sé determinar, estoy seguro de que José Alfredo Jiménez y el trío Calaveras están presentes en mi arquitectura, porque no puede ser de otro modo. Si me he pasado la vida oyéndolos y admirándolos y memorizándolos, ¿cómo pueden no estar si han contribuido a formar una sensibilidad de la que mi obra es producto? Del mismo modo, si me he pasado la vida observando a la naturaleza, en algún momento eso tenía que brotar y que vencer a la geometría, que por otro lado me sigue pareciendo maravillosa, inagotable y de la cual no me quiero separar. Voy a decir alguna reflexión final. Justamente reflexión es lo que hemos estado haciendo aquí a lo largo de 10 semanas, acerca de esta cosa de esta vida nuestra, tan inagotable, tan extraña, tan difícil, tan contradictoria, tan maravillosa, que es la arquitectura. Creo, efectivamente, que es algo muy difícil. Cuando antier les comentaba algunas opciones que nos brinda la tradición y dentro de las cuales uno puede escoger, estuve a punto de mencionar la opción de optar, perdón por la redundancia, la posibilidad de optar por lo complejo o por lo simple. Es evidente que yo estoy en el primer caso. Me interesa lo complejo. Pero para mí no creo que sea una opción. Creo que es un simple reconocimiento de que las dos realidades que son materia prima de la arquitectura son complejas. La realidad del mundo y la realidad interna del creador. Yo creo que hay una sola idea que quisiera dejarles como resultado de esta cátedra. Y la voy a decir de una manera muy boba. La idea de que la arquitectura es importante, de que la arquitectura es algo importantísimo. Nadie puede ser ajeno a la arquitectura. Nadie puede deslindarse de ella. Y el que hayan asistido a esta cátedra, muchas personas de profesiones distintas a la arquitectura, lo confirman. Podemos imaginar, aunque seguramente no valdría la pena de ser habitado, un mundo sin pintura, sin poesía, sin música. No podemos imaginar un mundo sin arquitectura. Cuando se establezcan las primeras colonias humanas en la Luna o en Marte, seguramente pasará mucho tiempo antes de que se empiecen a producir allá algunas de nuestras artes aliadas. Pero la arquitectura estará con los seres humanos en donde quiera que estén. Y esta idea de que la arquitectura es importante, que parece una obviedad, no lo es. Comentaba yo recientemente en una conversación radiofónica con Felipe Leal la aberración de que en la obra pública, en la ley de obra pública del Distrito Federal y de las demás ciudades del país, no se mencione la calidad de los proyectos como un valor público. Esto es injurioso
para la sociedad. Los arquitectos parecemos ser algo suntuario, no los posibilitadores de esta urgencia para cada ser humano que es la arquitectura. Realmente lo público, para gentes como yo, que hemos dedicado nuestra vida centralmente a la obra pública, esto es algo con lo que se tiene que lidiar todos los días. Cada uno de nosotros debe verse, primero que nada, como un arquitecto, pero también como un activista de la arquitectura, dispuesto a luchar porque dejen de maltratarnos de esta manera y por sacar a la arquitectura de esa marginación que es el elitismo. Tenemos que tener la idea siempre presente de que la belleza es un artículo de primera necesidad, de que lo útil solo es verdaderamente útil cuando también es bello. Si no es bello, no es enteramente útil. Le falta uno de los elementos que debemos demandarles. Miren ustedes, cuando hace un sexenio se establecieron en el centro de la Ciudad de México los visitaxis, yo le dije al entonces secretario de Desarrollo Social, ¿cuánto hubiera costado por unidad el que los visitaxis se los hubieran encomendado a un buen diseñador? Nada. Serían igual de baratos, igual de útiles, pero estarían aportando un valor adicional. Este valor agregado que a nivel urbano, a nivel social, es casi el único servicio que no cuesta dinero, que es la belleza. Y que si algo cuesta, difícilmente puede haber una inversión mejor en términos de costo y beneficio. El progreso. El único parámetro para saber si progresamos o retrocedemos es la felicidad. Yo les propuse a ustedes en un momento el que tomáramos la verdad, la justicia y la belleza como base para juzgar la arquitectura y como punto de partida para hacerla. Ahora les propongo este otro parámetro, la felicidad. Si algo nos acerca a la felicidad, vale. Si no, no. Esto se aplica igual en las relaciones de pareja que en los sistemas económicos o en los ideales políticos. Si acerca o no a la felicidad, nos dice si vale o no. La arquitectura a veces es un arte, siempre es una ciencia, siempre es una técnica, pero por encima de todo debe ser un humanismo que acerque a la gente a el ideal de la felicidad. La arquitectura debe ser una facilitadora. Hay una frase de mi maestro Jean Cassou que con otras palabras decía: la civilización es el esfuerzo por adaptarnos a la civilización. Realmente la civilización demanda mucho esfuerzo. La artificialidad de la vida civilizada demanda una respuesta cada día, y la arquitectura creo que debe convertirse en un elemento de facilitación
de las cosas, de aligeramiento de las dificultades diarias. En realidad, despojada de toda connotación religiosa, voy a echar mano de una frase cristiana. Lo que se pone en juego al hacer arquitectura es la capacidad de amar al prójimo, simple y sencillamente. Hay que entender la arquitectura como una amistad, como una reconciliación. No hay que pelearnos ni con la historia, ni con la cultura, ni con la naturaleza, ni con la ciudad, ni con los materiales. Hay que hacer de la arquitectura algo natural, algo verdad. La arquitectura como culto a la vida. La arquitectura como reflexión, que es lo que hemos estado haciendo. Como reflexión desinteresada, libre, honesta. Creo que nos puede haber quedado claro que el pensar por sí mismo es algo muy interesante. El pensar es algo muy divertido. Y el crear es un pensar, entre comillas, de otro modo. Eso es lo que hacemos nosotros. Divertirnos, pensar, dar cimientos, dar anclas, dar velas a nuestra actividad. Para mí ha sido, se lo dije a Celia Facio hace un rato, una de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años el haber estado con ustedes. Agradezco enormemente a mis amigos Felipe y Alejandro el que me hayan invitado. Agradezco enormemente a las personas que sacaron adelante esta válvula. Por encima de todo, les agradezco a ustedes no solo la generosidad de haber estado aquí, sino el haber estado con una calidez y con una solidaridad que me conmueven infinitamente. Les pido que me consideren siempre como su amigo y les doy un abrazo. Gracias.